para Bogotá, estoy en Medellín. Me iba en un vuelo de las 5:30, llegué al aeropuerto y lo cancelaron. Entonces, las opciones que me daban se atravesaban con esta hora, entonces dije, no, más bien me devuelvo al hotel. Me prestaron aquí este cuartico, este salón que es como de lo que llaman ahora coworking. Y entonces puse el vuelo para las 10:40 de la noche Bueno, muy para bien. que tengamos tiempo suficiente. Pero entonces no estoy en el hábitat natural, Vamos pero a creo correr. creo que está funcionando bastante bien. Muy bien, Álvaro. Bueno, vamos a dar unos minutos de espera. Les propongo 1 o 2 minutos a ver si se conectan más personas y damos inicio. Entonces, unos 2 minuticos a ver si... Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Carlos Eduardo? Qué gusto Oh, verlo. igualmente, qué gusto verte. Bueno, Aquí en la calera con un frío tenaz. eso veo, Por eso eso, veo. por eso estoy como un pingüino. Sí, Muy bien. pero muy bien, muy complacidos de su Gracias, muchas gracias. participación. No, gracias por la invitación. Sí. Bueno, teniendo en Mauricio, cuenta... buenas noches. Buenas noches. Mauricio, teniendo en cuenta que tienes tu vuelo de regreso, yo creo que vamos a iniciar y en la medida que vayan ingresando, pues esperemos que no haya mucha gente retrasada. Entonces, una feliz noche para todas las personas conectadas a este conversatorio promovido por la Tertulia Cervantina, con el fin de poder conocer la opinión de los precandidatos, candidatos a la presidencia de la República en el periodo 2022-2026, lo cual consideramos de vital importancia para tener más elementos de juicio y así poder decidir a quién le damos nuestro voto en un momento, desde el punto de vista crítico de nuestro país, por nuestra propia problemática y además de que esta se ha agravado por el tema de la pandemia. Este es nuestro cuarto conversatorio, después de haber escuchado a Gustavo Petro, a Sergio Fajardo, a Oscar Ilián Zuluaga. Esta noche contamos con la presencia de Mauricio Cárdenas Santamaría, cervantino, creo que el año 79, si me equivoco me corriges, economista de la Universidad de los Andes, hiciste un máster en la misma universidad, un doctorado en la Universidad de Berkeley en economía y quien ha ocupado diferentes cargos a nivel nacional, entre ellos director de planeación, ministro de diferentes carteras, transporte, desarrollo, minas y de Hacienda. Con lo cual podemos pensar que tienes la experiencia, la formación y el conocimiento del Estado colombiano como para ser una opción muy interesante en las próximas elecciones. De otra parte, les presento a Juan Carlos Matamoros, economista, miembro de la Tertulia Cervantina, quien hará las veces de moderador esta noche. Y no siendo más, les doy la palabra a Juan Carlos para que explique la dinámica y los demás detalles de este conversatorio. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Entonces, para Mauricio y para todos los que están en el conversatorio, la mecánica va a ser que a mí como moderador me toca la labor de hacer las preguntas y más ahora que tenemos menos tiempo, creo que voy a hacer todas las preguntas sin cederle la palabra a ninguno de los autores de las preguntas que están ahí presentes. Sin embargo, los autores de las preguntas tendrán derecho, entre comillas, a una contrapregunta. Yo les cederé la palabra para una contrapregunta una vez el precandidato pues haya dado su respuesta. De manera que creo que es claro entonces para todos. Lo cierto es que, Mauricio, yo no me imaginaba, y creo que usted tampoco, cuando tenía unos 10 a 12 años, que 50 años más tarde nos íbamos a encontrar aquí con el hermano chiquito de Jorge Hernán haciendo de candidato. Eso es una maravilla, Mauricio. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Vamos. Yo tengo que decir que yo tampoco me imaginaba eso. Sí. Ok. Mauricio, esta pregunta es de Pedro Felipe Estrada y es para que comencemos de una vez. Dice, ¿por qué y para qué quiere usted ser presidente en un país con tantos problemas estructurales? Bueno, gracias, Juan Carlos, y gracias
a Pedro Felipe por la pregunta. Pedro Felipe, gran compañero de Jorge Hernán y amigo de toda una vida. Y hay muchos aquí. Saludos a todos los que están presentes, compañeros de la promoción del 77 de Jorge Hernán y algunos del 79 de la mía, y bueno, y de otros años del colegio. ¿Por qué y para qué? El país está en un momento crítico. Esa es una frase de cajón que se repite y se dice una y otra vez, pero la verdad es que yo creo que nosotros estamos en un punto de quiebre en nuestra historia. La crisis del COVID ha generado una gran cantidad de problemas, nos va a dejar muchas secuelas, nos va a dejar problemas sociales, problemas de pobreza, desigualdad agravada, pero al mismo tiempo nos va a dejar una crisis fiscal, porque el Estado colombiano está prácticamente quebrado, tiene demasiada deuda, ha perdido la calificación de grado de inversión, entonces el Estado está muy maniatado. Se necesita mucha habilidad, mucha experiencia, mucho conocimiento, pero sobre todo se necesita toda la capacidad de maniobra para uno poder navegar en esas aguas tan turbulentas y decir, vamos a resolver los problemas sociales, vamos a generar el empleo, vamos a reducir la pobreza, vamos a reactivar esta economía sin agravar el problema fiscal, más bien resolviendo el problema fiscal al mismo tiempo. Entonces yo creo que no hay muchas personas que tengan la formación, la preparación, la experiencia para manejar esta situación tan compleja, y por eso a mí me atrae, porque me dan, digamos, tengo toda la motivación, toda la energía. Yo soy una persona que lo que me gusta es esto, no soy una persona que quiero tener, digamos, una realizaciones en mi hoja de vida el día de mañana, que fue una persona que hizo empresa y la hizo muy exitosamente, o se dedicó a ser académico y lo hizo muy exitosamente. Mi gran motivación, lo que más realmente me gratifica es el servicio público, es el trabajo del gobierno y ayudarle al país a salir adelante. Entonces, tengo la motivación y al mismo tiempo siento que la hoja de vida mía se acomoda muy bien a las necesidades que tiene Colombia en este momento. Bueno, muy bien, Mauricio, muy clara su respuesta. Viene la continuación, para que usted se dé una idea, 22 preguntas. Están repartidas en varios bloques. Hay mucho de economía, digamos que un 50-60% son de economía, el resto algunos temas. Vamos a comenzar con un bloque de economía, que además es su tema predilecto. Esta es una pregunta de Ricardo Saldarriaga y de Camilo Medina. En teoría, uno lee por ahí que para recuperarnos de los estragos de esta pandemia, el país tendría que crecer a tasas del 6% o más durante los próximos años. ¿Usted cree que usted puede lograr eso? ¿Cómo lo haría? Yo creo que sí, y gracias a Camilo y a Ricardo por esa pregunta, porque yo creo que una de las salidas, no la única, pero una de las salidas es crecer más rápido. No será suficiente, porque al crecimiento hay que acompañarlo de unas políticas de equidad redistributivas. Es decir, no nos sirve de nada solo crecer ayuda, pero eso hay que acompañarlo con que ese crecimiento irrigue más hacia los sectores más vulnerables de la población. Entonces hay que meterle al crecimiento también la variable equidad. Pero el crecimiento es fundamental. Si no hay crecimiento, no salimos al otro lado. Entonces, ¿cómo se crece? ¿Cómo se logra que una economía produzca más? Entonces, ahí hay que, creo yo, tener absolutamente claro que para crecer hay que invertir. El crecimiento viene de la mano de la inversión. Entonces, lo primero es cómo recuperar la inversión. Y la inversión la hacen esencialmente los empresarios. Entonces, mi mensaje es un mensaje de confianza, estabilidad, reglas de juego claras, condiciones que hagan que los empresarios decidan meter su plata a crear nuevos negocios o a crecer negocios que ya tienen. Entonces, esto es un tema de realmente creer no en defender por sí misma la economía de mercado, porque a la economía de mercado hay que complementarla, insisto, con políticas redistributivas del Estado, pero sí es el lugar indispensable y irreemplazable de los empresarios
para que una economía salga al otro lado. Yo soy un ferviente defensor de la importancia que tiene el sector privado y creo que lo más importante es credibilidad, estabilidad en las reglas de juego, nada de sorpresas y nada de populismos, nada de salidas fáciles como que esto se va a resolver imprimiendo más billetes. No, esto se resuelve si los empresarios creen en el proyecto, creen en este modelo y salen adelante, salen a invertir. Ok, gracias Mauricio. Camilo, Ricardo, ¿tienen alguna contrapregunta? No es obligatorio, acuérdense, solo si la tienen. No, yo creo que está muy claro, Juan Carlos. Bueno, perfecto, gracias. La siguiente yo sí quisiera, yo sí quisiera. Perdón, Ricardo, adelante. Buenas noches, Mauricio. Me llamó mucho la atención cómo usted subrayó la necesidad de la inversión como prerequisito para el crecimiento. Entonces, ahí la contrapregunta es, ¿y cómo atraer entonces la inversión? Muy bien, y gracias, Ricardo. La inversión es la variable clave en materia de crecimiento económico. Y la inversión, a su vez, depende de unas variables que el gobierno más o menos controla, como la tasa de interés, Banco de la República, la tasa de tributación. No puede ser una tasa de tributación excesivamente alta, porque eso espanta el capital. La inversión también en buena parte viene del exterior, entonces hay que generar unas condiciones de confianza donde el resto del mundo interactúe con Colombia de una manera que consideren que nuestro país es un país estable, porque mucha de esa inversión puede venir del exterior. Pero la inversión, además de esas variables objetivas, depende de un intangible, de algo más subjetivo, que es muy de percepción, muy de confianza. Eso es algo que se genera en función de un mensaje que los empresarios compartan. Es decir, que los empresarios digan, la visión de país que tiene Mauricio Cárdenas me gusta, es una visión que comparto, nos va a llevar a tener un mejor nivel de vida más adelante. Creo que lo que se está haciendo en todos los frentes ayuda a generar un país viable. Entonces, ese elemento subjetivo es un elemento donde lo que hay es más pedagogía, es más, lo que vamos a hacer, A, B, C, nos ayuda a todos a vivir mejor, nos ayuda a todos a tener un mejor país, y eso hace que los inversionistas, más allá del tema de impuestos, más allá del tema de tasa de interés, más allá del tema de inversión extranjera, digan, vamos para adelante, vamos a poner nuestra plata en Colombia, no nos la vamos a llevar. Ok, gracias Mauricio. Nuestro amigo Alberto Ramírez le quería preguntar a usted lo siguiente. Él dice, con mucha razón, que el empleo en Colombia y en el mundo en general, pues se impulsa por el emprendimiento y las pymes. Pero al mismo tiempo, estos dos actores son como los más frágiles de la cadena productiva. ¿Cómo piensa usted que deben ser apoyados en el proceso de reactivación? A mí me gusta mucho, voy a tocar un tema muy puntual y muy concreto. A mí me gusta mucho tender la mano para que esas pymes se formalicen. Hay mucha pyme en Colombia que opera en la informalidad. Entonces, sí, eso por un lado les puede ahorrar unos impuestos, unas cotizaciones sobre la nómina, un registro en Cámara de Comercio. La informalidad da esos beneficios, pero la informalidad es muy costosa, porque la informalidad pues mantiene a las empresas lejos del sistema financiero, dependiendo del gota a gota. La informalidad al mismo tiempo impide que una empresa pueda beneficiarse de algún apoyo que da el gobierno, por ejemplo, para sus exportaciones, en fin. Entonces, la gran cruzada es la formalización. La formalización. Una estrategia que yo introduje siendo ministro de Hacienda y que este gobierno ha reforzado en la dirección correcta, digamos que creo que ha habido continuidad, es un sistema más simplificado para las empresas pequeñas y medianas, empresas que vendan y facturen al año menos de 3.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quiere decir ese régimen simplificado? Que con un pago, que puede ser el 7% de esos 3.000 millones de pesos, se cubre el impuesto de renta, se cubre el impuesto de industria y comercio, se cubre el registro mercantil,
de forma tal que la empresa se formaliza pagando un solo tributo. Eso se llama el monotributo. Y eso apenas está empezando. Apenas está empezando. Hay ya unas 32.000 firmas en el monotributo. Es muy atractivo para una empresa con ventas totales de menos de 3.000 millones de pesos. ¿Cuál es mi propuesta? Llevemos ese monotributo a un estadio más alto, donde el empresario que se meta por este camino no tenga que hacer aportes a la seguridad social de los trabajadores. Es decir, que no haya que hacer un pago de la pila aparte, donde se paga pensiones, riesgos laborales, cesantías, sino que con el mismo pago, puede que ya no sea el 7%, sino el 10%, queden cubiertas esas obligaciones. Eso va a traer a mucha empresa que hoy es informal, que dice, bueno, de pronto pagando el 10%, y si con eso cubro todo, me formalizo y puedo obtener estos beneficios que da la formalidad. Entonces, es mi mensaje para las pymes: la formalización y el apoyo a través de un régimen simplificado. Ok, entendido. ¿Alberto tiene alguna contrapregunta? No, está perfecto. Coincido con que el tema de la formalización es uno de los temas centrales en el proceso de proteger a las pymes y el emprendimiento. Muchas gracias, Mauricio. Okay, Gracias, Alberto. Gracias, Alberto. José Libardo Hoyos, acá se encadena para preguntarle ahora a usted, y no solo en cuanto a las pymes, sino a la mediana y a la gran empresa, en términos generales, ¿qué exenciones en el impuesto de renta dejaría usted y cuáles eliminaría y por qué? No me gustan las exenciones. Digamos que el punto de partida deben ser absolutamente excepcionales. Una de las tareas que yo tuve como ministro de Hacienda fue eliminar algunas de esas exenciones. Por ejemplo, una que era muy costosa eran los acuerdos o contratos de estabilidad tributaria, es decir, que unas empresas simplemente eran intocables y se modificaba el estatuto tributario después, no se les podía afectar su nivel de tributación. Y obviamente las empresas que se beneficiaron de eso eran empresas muy grandes, con mucho poder de lobby para tener acceso a ese tipo de beneficios. Hay, digamos, cantidad de exenciones en el estatuto tributario colombiano. Pero si usted me pregunta, ¿cuáles considero que son necesarias? ¿Cuáles creo que realmente tienen un mérito especial? A mí, personalmente, me gustan dos. Unas que llevan la inversión a zonas del territorio donde no hay Estado, donde el Estado ha estado muy ausente, y que son las mismas zonas donde ha habido más conflictividad en nuestro país. Zonas muy pobres, zonas con mucha criminalidad, zonas con un nivel de actividad económica legal prácticamente mínimo o inexistente, la economía es ilegal. Entonces, exenciones para que las empresas vayan e inviertan al Putumayo, al Caquetá, al Catatumbo, a Nariño, a todas las zonas, al Chocó, esas me gustan. Las introduje además en el Estatuto Tributario en el 2016, beneficios tributarios para las empresas que inviertan en una serie de municipios del país que se consideran las zonas de mayor afectación por el conflicto SOMAC. Tema número 1. Tema número 2, los temas ambientales. Entonces, yo creo que hay que enviar unas señales correctas cuando el mercado por sí solo no resuelve los problemas. Tenemos un problema muy serio, que es el calentamiento global, muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces necesitamos irnos saliendo de esas emisiones y estimulando pues las alternativas que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, energías renovables no convencionales, solar, eólica, la biomasa, por ejemplo, el uso de las basuras, todo eso me parece que es digno de tener un incentivo tributario. Y al mismo tiempo, incentivos tributarios para que cambiemos algunos comportamientos. Entonces, por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos. Me parece que es algo que podemos estimular. Entonces, ahí es donde pienso que el mercado no resuelve los problemas. Un incentivo, un empujoncito del lado tributario puede ayudar a generar un bien público, en este caso, un menor calentamiento global. Entonces, esos son como los dos campos, Juan Carlos, en los que considero, pero no estoy de acuerdo en exenciones para una gran cantidad de actividades que realmente no tienen más mérito que otras. Es muy difícil justificar muchas de las exenciones que ha habido en Colombia. Bueno, muy bien, Mauricio, gracias. No sé si José Libardo, ¿alguna cosa?
Sí, Mauricio, ¿cómo está? Hola. Por ejemplo, hay exenciones muy importantes, como por ejemplo la de los hoteles, que genera un gran desarrollo, digamos, desarrollo en el sentido de que puede repartirse más ese crecimiento y no es tan fácil el turismo, se hace esa punta de hoteles. Entonces, esas exenciones de reforestación, de esas, ¿qué opinas sobre esas exenciones? Reforestación las meto en la misma bolsa de las que son amigables con el medio ambiente para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, entonces me gustan y las apoyo. Hoteles. A ver, yo creo que han jugado un papel importante hacia atrás. Cuando se introdujeron por primera vez, que fue por allá en el año 2002, 2003, y jugaron esa función, ayudaron a desarrollar una infraestructura que el país no tenía. Y eso hay que reconocerlo. Y pienso yo que eso estuvo bien. Después vino una nueva generación de esos beneficios a los hoteles, diciendo ya no son los hoteles en Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena, sino concentrémonos en ciudades intermedias o ciudades más pequeñas. También me parece que jugaron un papel. Pero yo dejaría que esos beneficios y los hoteles que ya se hicieron con esos beneficios, por supuesto, disfruten de esas condiciones, no se van a cambiar las reglas de juego, pero hacia adelante, seguir dando las exenciones, me parece que pues entra en contravía con una de las tesis que tengo que defender, y es que debemos tener una cancha más plana para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones, y sobre todo tenemos que resolver el problema fiscal que tiene Colombia. Entonces, a mí personalmente creo que si me pone usted a opinar del tema de los hoteles, digo, ya el que lo tiene, maravilloso, los que están haciendo hoteles se terminan esos beneficios, los van a disfrutar por 15 años, pero no creo que sea necesario estarlos repitiendo todo el tiempo. Ok, muy bien. Gracias, Mauricio. Vamos a pasar a un bloque de 3 preguntas que tienen que ver con reformas. La primera es mía, de manera que entiendo que llevamos como 40 o 50 años diciendo que es absolutamente necesaria una reforma pensional. Y en verdad creo que una reforma pensional es inaplazable. ¿Cuáles serían, en términos generales, los lineamientos de una reforma pensional en su gobierno? Juan Carlos, el problema del sistema previsional colombiano es doble. Uno, muy poca gente está aportando para una pensión y muy poca gente se va a poder beneficiar de una pensión. Entonces, primer elemento, la baja cobertura. Es un privilegio de una minoría ínfima. Hay una gran cantidad de trabajadores colombianos que no alcanzan a cotizar las 1.300 semanas que son requeridas y no pueden obtener una pensión. Entonces, primer gran problema, un problema de cobertura. Segundo gran problema, es un problema de inequidad, porque contrario a lo que se piensa, las personas que han cotizado, en muchos casos, sobre todo en el régimen público, en Colpensiones, pueden sacar una pensión que es muy superior a los aportes que hicieron. Y eso va contra el presupuesto nacional. Esos son recursos que estamos poniendo todos los colombianos de cuenta de nuestros impuestos. Entonces hay una inequidad. Y esa inequidad se agrava porque ya se descubrió la fórmula mágica. La fórmula mágica es antes de que llegue el momento en el que la persona cumple 52 años, en el caso de un hombre, pasarse a Colpensiones puede significar que la pensión se multiplique por 3 frente a lo que se tendría en el régimen privado. Entonces, ese oportunismo genera una inequidad que hay que resolver. Debemos tener las mismas condiciones en cualquier sistema previsional público o privado. Entonces, mi opinión es, la reforma tiene que enfrentar esos 2 problemas. Contestemos su pregunta, ¿cómo los puede resolver? Entonces, el tema de baja cobertura resuelve con mayor formalización del mercado laboral, que haya más contratación de trabajadores formales, porque la formalidad va de la mano que el empleador cotiza a la seguridad social. Entonces, la formalización del mercado laboral, y ahora podemos hablar cómo se logra formalizar el mercado laboral. Y en el caso de las inequidades, lo que tenemos es que cerrar ese hueco, hay que taparlo, porque lo que hoy ocurre es una cosa que
que no tiene ninguna justificación. Que personas que se van a pensionar con 7, 8, 9, 10, 11 millones de pesos en Colpensiones, sus aportes, si hubieran estado en un fondo privado, donde se van capitalizando, no darían para una pensión de más de 3 o 4 millones de pesos. Ahí hay una inequidad y esa la está pagando el contribuyente. Ok, entiendo que esa es la inequidad y ese es el problema. Hay quienes pensamos que la forma de solucionarlo es abriendo eso en dos. Es decir, que hasta 2 salarios mínimos todos los colombianos jueguen bajo un régimen de prima media y de 2 salarios mínimos hacia arriba todos los colombianos jueguen en un fondo privado y que todos compitan contra todos. Es decir, que el sistema del gobierno tenga de las 2 fórmulas de prima media y de fondo privado e igualito los fondos privados. ¿Qué opina usted de esa alternativa? Bueno, eso se ha venido discutiendo hace mucho tiempo en Colombia. No hay un consenso. Ese se llama el sistema de 2 pilares. Entonces, así es. Realmente son 3 pilares. Aquí hagamos un poquito de pedagogía. Hay un primer pilar, como un primer peldaño, donde hay una pensión que es simplemente un apoyo que da el gobierno a personas que no cotizaron o que no les alcanzaron las semanas y que si no se les apoya van a pasar hambre. Ese primer pilar, eso se llama el régimen no contributivo, no hubo contribuciones, es totalmente solidario. Eso en Colombia se llama Colombia Mayor. Estamos dando más o menos 80.000 pesos por mes a 1,5 millones de personas de más de 65 años que son indigentes, que están en la indigencia. Entonces, solidaridad. Y ese es con cargo al presupuesto general de la Nación. Tendría un segundo peldaño, un segundo pilar, que es todo el mundo cotiza a un fondo público, llamémoslo Colpensiones, sobre sus primeros 2 salarios mínimos de ingreso. Y la pensión que sale de ahí, pues es proporcional a lo que cotice, un salario mínimo y medio, 2 salarios mínimos, y ese es, digamos, un fondo público. Y un tercer pilar es, ya por encima de 2 salarios mínimos, usted aporte a quien quiera, a ese fondo público o a uno de los privados. Entonces, es una propuesta que ha estado dando vueltas hace mucho tiempo. Tiene, digamos que es una propuesta muy posible y es algo que no sería excepcional que Colombia lo hiciera, no sería una cosa que se lo inventó Colombia y por primera vez en el mundo está ocurriendo algo así, pero tiene el siguiente problema, y es que el grueso del ahorro previsional hoy en Colombia realmente está en ese grupo de menos de 2 salarios mínimos. Ahí está la mayor parte del ahorro de pensiones de Colombia. Y la gran mayoría de trabajadores cotiza sobre menos de 2 salarios mínimos. Lo de más de 2 salarios mínimos es un porcentaje relativamente pequeño. Entonces, eso significaría que el sector de los fondos privados de pensiones, pues tendría que pasarle todos sus ahorros a Colpensiones. Y en ese momento, el gobierno de turno, si no hay unas reglas de juego claras, esa es mi preocupación, como Colpensiones hace parte del sector público, recibe billones y billones de pesos. ¿No? Entonces, hay que cuidar que esos recursos no se gasten, no se conviertan en gasto público. Porque había una transferencia de los fondos privados a Colpensiones. Entonces, ese es un riesgo que hay que contener. Claro. Y además, esos fondos privados, y con esto termino, esos fondos privados tendrían que pasar a desinvertir en una gran cantidad de activos que tienen bonos, tienen acciones, entonces puede ser algo muy disruptivo para el mercado de capitales. En un momento dado, si salen los fondos de pensiones a vender todos esos papeles para pasárselos a Colpensiones, se pueden caer precios de las acciones y precios de los papeles. Okay. Simplemente le voy a hacer un comentario final para no volver esto una conferencia de pensiones, pero es que la idea sería que los fondos privados manejaran el dinero correspondiente al pilar de los 2 salarios mínimos. Digamos, eso es la idea. Ok, pasemos a otra pregunta, Mauricio. ¿Cuál es su opinión sobre el modelo actual de salud en Colombia y usted qué cree que hay que reformarle? Esta pregunta la está formulando Camilo Sotomayor, nuestro médico, y José Rafael Hunda. Ok.
Yo creo que la tendencia casi que natural, espontánea, porque está, digamos, permea todo el ambiente y tanto de la profesión como de los usuarios, es criticar el sistema de salud colombiano. Eso es un poco el común denominador de todas estas conversaciones sobre el sistema de salud. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos un sistema de salud que realmente es uno de los mejores en América Latina. Y lo digo porque lo he estudiado, lo he analizado, he hablado con muchísimas misiones de otros países que vienen a estudiar el problema de la salud y cómo funciona el sistema de salud colombiano. Muy pocos países tienen un aseguramiento universal. Colombia lo tiene. Aseguramiento universal. Todo colombiano tiene un carnet que lo acredita para pedir un servicio de salud. Punto número 1. Hay muchos países, incluso países que tienen un ingreso más alto que el nuestro, como México, que no tienen ese aseguramiento universal. Bueno, ni hablar de los Estados Unidos. 2. El plan de beneficios no distingue por la condición socioeconómica de la persona. Entonces, esa es otra gran ventaja. Tenemos acceso a los mismos servicios. Tenemos acceso a los mismos beneficios. Y eso lo vemos todos los días. Todos los días. Estoy aquí en Medellín porque he estado cerca de un tratamiento de una persona muy cercana, muy querida. Un tratamiento muy sofisticado, donde el vecino de habitación, una persona de ingresos muy bajos, una persona en condición de pobreza. Y es el mismo tratamiento, los mismos médicos, el mismo hospital. Conclusión, el sistema tiene ese elemento, que me parece muy importante. Ahora, el sistema nos está consumiendo una cantidad grande de recursos públicos, muy grande, y eso ha crecido mucho en los últimos años. Entonces también hay un esfuerzo solidario de todos los colombianos de decir, vamos a ponerle plata a esto porque nos pusimos de acuerdo entre los colombianos que peleamos por todo y nos dividimos por todo, nos pusimos de acuerdo en aseguramiento universal y en homogenización del plan de beneficios. Eso es maravilloso, eso nos debe llenar a nosotros de energía de que tenemos algo realmente único en América Latina. Pero eso no es lo que vemos porque en el día a día, ¿qué pasa? Usted llega a urgencias, hay cola, le pueden decir que no hay cama, que espere, o lo mandan para otro hospital para que lo atienda donde aparezca la cama. Entonces pasa eso. También pasa que las instituciones prestadoras de los servicios de salud, los hospitales, no les fluyen los recursos al ritmo que se necesitan. ¿Por qué? Porque las entidades promotoras de salud, las EPS, digamos que demoran esos pagos a las IPS o no reciben los pagos del gobierno oportunamente, entonces ahí hay problemas de deudas, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que resolver y mejorar. Pero yo le voy a responder de una forma clara y contundente. Aquí no hay que rehacer, no hay que hacer un borrón y cuenta nueva, no hay que pasarnos a un sistema público del 100% como están proponiendo algunos candidatos. No hay que regresar al pasado, al seguro social. No. Sobre este sistema, sobre este modelo que hemos montado, hay que irlo perfeccionando. Hay que ir haciendo que el plan de beneficios sea cada vez más amplio, hay que ir haciendo que los recursos lleguen directamente de manera, y sobre todo de manera más rápida a las IPS. Es decir, el sistema se puede mejorar, pero el sistema no hay que hacerlo trizas. Ok, muy bien. ¿Alguna contrapregunta tienen los señores que hicieron esta pregunta, Camilo y José Rafael? No, Juan Carlos, Mauricio, muchas gracias. Muy clara la pregunta y comparto. Muy amable, gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Tampoco de mi parte. Muy bien. Gracias, José. Pasemos entonces a hablar de la reforma a la justicia. Se supone que solo espera la firma del presidente Duque, la reforma que acaba de pasar, pero en ninguno de sus 14 puntos habla de que los magistrados de la Corte Constitucional
no sean elegidos por el Congreso. Eso estimamos que sería un gran paso para despolitizar la justicia, que se considera pues obviamente uno de los grandes males de esta democracia. ¿Tiene usted, Mauricio, alguna propuesta para que eso fuera un hecho y avanzáramos así un poco más en la independencia de poderes? Esta es una pregunta hecha por Camilo Medina y Alberto Ramírez. Bueno, gracias Camilo y Alberto. El problema de la justicia va mucho más allá de cómo se eligen los magistrados. Y de hecho, si vamos a entrar a hablar de cómo se eligen los magistrados, no creo que el sistema de cooptación, que es el que se utiliza, por ejemplo, en el Consejo de Estado o en la Corte Suprema de Justicia, sea necesariamente mejor que el sistema de elección por parte del Senado de la República a partir de ternas. A mí personalmente me parece que la Corte Constitucional, elegida por el Senado de la República, pero a partir de ternas que envía el presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, es un sistema que ha funcionado bastante bien. La Corte Constitucional es una entidad, una institución con un gran prestigio, con mucha independencia. No creo que los fallos de la Corte Constitucional los pueda calificar de politizados. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Ha habido diferentes tipos de cortes a lo largo de estos 30 años, pero no creo que uno pueda decir es que este fallo fue claramente politizado. Digamos que hubo ideología posiblemente, pero a mí yo no diría que el problema de la justicia es el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte Constitucional. Me parece que hay otros problemas que son tal vez más complejos de resolver y son problemas más de una mezcla entre un buen diseño, un buen arreglo institucional y un tema de ingeniería industrial, de cómo asegurar unos mejores procesos, cómo lograr utilizar más las nuevas técnicas de la información y las comunicaciones, el manejo de los datos, en fin, para agilizar el trámite de los procesos y los litigios en la justicia. Entonces yo siento que es un tema de diseño institucional, sí, de arreglo institucional, pero también es un tema muy de procesos que es un campo, no necesariamente de los abogados, es un campo más de los ingenieros industriales en particular. Ok. ¿Algo más que apuntar, Alberto, Camilo? Por mi parte está perfecto, Juan, gracias. No, está muy bien. Bueno, gracias, Mauricio. Bueno, Mauricio, si usted sigue así, no hay contrapreguntas, o sea que esto está fabuloso. Lo mejor es que no tengo ni idea de cuáles son las preguntas, a mí me llegan de sorpresa, ¿no? Un día yo le dije a un periodista, le dije, antes de pasar a cámaras, le dije, bueno, pero ¿de qué me va a preguntar? Y él me dijo, no le puedo decir, porque si le pregunto antes, le aseguro que su respuesta va a salir muy mal. Eso es mejor espontáneo. Eso es una regla de oro de un periodista, es no revelar su pregunta antes de que esté ya con la cámara encima. Parte de la gracia. Bueno, muy bien, pues ahí va otra entonces, Mauricio. Esta ya es volviendo a un tercer bloque nuevamente de economía. Pues teniendo presente el enorme gasto público que se requiere, entre otras cosas, pues para cumplir con la implementación del acuerdo de paz y además para intentar sacar a más de 20 millones de colombianos de la pobreza, ¿cómo plantea usted hacer esto al tiempo que recupere el grado de inversión durante su eventual cuatrienio? Pregunta de Ricardo Saldarriaga. Bueno, es una gran pregunta, Yo lo voy a traducir porque es una pregunta que, pues, es sumamente compleja y es esencialmente cómo cuadrar el círculo. Porque por un lado, hay que resolver los problemas que deja la pandemia. Es unas secuelas tremendas, pobreza, desigualdad, desempleo. Entonces, todo eso requiere recursos públicos. Pero por otro lado, el Estado no tiene plata. El Estado, por el contrario, lo que tiene es que bajar el gasto
para poder reducir su déficit. Entonces, ¿cómo así que por un lado necesito gastar para resolver estos problemas, pero por otro lado tengo que dejar de gastar para poder tener unas finanzas públicas sostenibles y viables? ¿Cómo se articulan esas dos cosas? ¿Cómo se hacen compatibles? Es una gran pregunta. Entonces, le voy a decir que están diciendo algunos de mis contradictores. Están diciendo, no, hay que gastar. Despreocúpese del problema del déficit y de la deuda, que eso se resuelve después. Gaste, 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 no se preocupe de lo otro. Eso lo dijo en su columna el domingo pasado Germán Vargas Lleras. Gaste, gaste, gaste. El problema de la deuda y el déficit es un problema para otra generación. Eso es muy peligroso. Y ahora les voy a explicar por qué. Pero por otro lado, hay quienes dicen no. Olvídese de los problemas de la pandemia, de las secuelas. Y ahora el foco debe ser en reducir el déficit fiscal y reducir la deuda. Y después nos preocupamos de los problemas sociales que quedan de la pandemia. Eso tampoco es sostenible. Porque si eso es lo que están diciendo las calificadoras de riesgo, la sostenibilidad, desde mi punto de vista, no es solo la capacidad de pagar una deuda. La sostenibilidad también es la posibilidad de sostener un modelo, de sostener unas instituciones económicas, de sostener una economía que opere bajo unas reglas a las que nos hemos acostumbrado ya todos. No entrar en la anarquía, no entrar en el caos. Es parte de la sostenibilidad. La sostenibilidad es evitar esas cosas disruptivas que de repente se mete aquí un dictador de izquierda o de derecha. Sostenibilidad es que el modelo sea viable y pueda avanzar. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como no hay tanta plata, creo que nos va a tocar pasar a un modelo que nosotros no hemos visto en Colombia. Y es que hay muchos de ustedes que son empresarios, que tienen negocios y que saben presupuestar, saben hacer presupuestos. Todo el mundo tiene un presupuesto. Y normalmente la forma de hacer presupuestos es: tome el presupuesto del año pasado y haga una proyección de cuánto más va a vender, de cómo se van a subir los costos, pero la base es el presupuesto del año anterior. Y sobre eso se decide como unos porcentajes de incrementos en ingresos y en egresos. Y si voy a tener un nuevo proyecto de inversión porque voy a ampliar la planta, lo que sea, bueno, le meto ese componente al presupuesto. Pero la base es el año que acaba de terminar. Ese criterio que también impera en el sector público, hoy no es sostenible, porque no podemos seguir con un Estado que toma como punto de partida, como base, lo que venía haciendo. Como ya no hay plata y como hay otras prioridades, tenemos que pasar a una figura que se llama el presupuesto base cero. ¿Base cero qué quiere decir? Que yo no tomo nada como dado. No voy a mantener la inercia. Todo programa debe partir de la base de que va a dejar de existir y tiene que defenderse por sus propios méritos. Entonces, los ministerios están llenos de programas, están llenos de iniciativas. Y hay unos que dan muy buenos resultados. La atención integral a la primera infancia, la gratuidad en la educación, la alimentación escolar. Todo eso da muy buenos resultados. Pero hay otra cantidad de cosas que no sabemos si están dando buenos resultados o no, porque no se han evaluado. Entonces, lo que hay que hacer es decir, mire, todo el mundo a base cero, y a partir de ahí decidimos qué se queda y qué se va. Y ahí va a aparecer una plata grande, que es la que vamos a necesitar para poder enfocar a lo que sí funciona, para reducir la pobreza, para reducir el desempleo. Entonces, presupuesto base cero, y van a ver ustedes que desaparecen una cantidad de iniciativas que realmente ya hoy no podemos financiar, y además no debemos financiar porque no dan muy buenos resultados. Eso es lo que yo creo que debemos hacer para precisamente lograr la cuadratura del círculo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. ¿Algo que agregar? Darle las gracias, Mauricio, por esa excelente respuesta, pero en la medida que usted logre la presidencia, le deseo muchísima suerte en lograr cuadrar ese círculo, porque hacer un presupuesto base cero significa comenzar por eliminar cantidades de prebendas y sacar del ruedo a los políticos. Entonces ahí habría
otro reto enorme que sería motivo de otra tertulia, yo creo. Pero muchas gracias, excelente respuesta, Mauricio, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Ok, gracias, Ricardo. Bueno, ojo con esta, a ver, Mauricio. Dice así, según la BBC, el dinero circulante en Estados Unidos aumentó un 24% en los primeros meses del 2020, llegando a 19.1 billones de dólares en el noviembre del 2020. Pero pese a ello, la inflación en ese mismo año no superó el 1.4%. ¿No ayudaría al gobierno nacional emitir dinero de manera controlada, disminuyendo la necesidad de crédito externo? Pregunta Álvaro Ruiz. Bueno, es una pregunta que nos lleva a un terreno o teórico sobre la teoría monetaria o práctico, porque todo el mundo sabe que hay una propuesta sobre la mesa de un candidato que dice que la solución está en la emisión monetaria. Entonces, nos podemos ir o por la teoría o nos podemos ir por el tema de la práctica de lo que se está proponiendo por uno de los candidatos. Entonces, voy a hacer un poco de memoria. Colombia fue un país que más o menos entre 1971, 1972 y 1991 se mantuvo con una inflación entre el 20 y el 30%. Más o menos ese fue el rango, 20 y 30%. Y nos acostumbramos a vivir con eso. Con el tiempo se han hecho los estudios de qué significó esa inflación tan alta. Y esa inflación, digamos que a ciertos segmentos de la población no la perjudicaba, porque si era un empleado y tenía un salario mínimo más, ese salario se ajustaba todos los años en función de esa inflación. Entre otras cosas, ese ajuste era lo que perpetuaba esa inflación. Si era ahorrador, llevaba la plata a un banco y había unas cuentas que eran las llamadas cuentas del UPAC, que también entonces la cuenta iba creciendo en función de la inflación. Pero si usted era un informal, una persona de bajos ingresos, usted no tenía acceso a un mecanismo que lo protegiera frente a la inflación. No había un sistema para proteger a los más pobres frente a la inflación. Entonces la inflación, está demostrado, generó un problema de equidad, porque los más pobres en la población sufrieron más con la inflación, no se pudieron proteger frente a la inflación. Entonces, hay muy buenas razones para tratar de evitar caer nuevamente en una inflación. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿y por qué hubo esa inflación entre el 20 y 30% anual durante más de 20 años? ¿En que no sabíamos hacer las cosas? ¿No había buenos economistas en esa época o qué? No, la razón es sencillamente que nos acostumbramos a vivir en un país de alta inflación y nos acostumbramos a vivir en un país en el que el Banco de la República financiaba al gobierno con intenciones parecidas a las que se plantearon, que pueden ser buenas. Hay que apoyar a la industria, hay que apoyar a la agricultura. Entonces el Banco de la República, una de sus tareas era prestarle plata al gobierno. Por eso, no nos debe sorprender que la Constitución de 1991 dijo, ojo, eso de prestarle plata al gobierno no puede ser un mecanismo permanente. No puede ser algo que se haga de una forma continua. Tiene que ser algo muy excepcional. Y para establecer esa excepcionalidad, la Constitución dijo, el día que el Banco de la República le vaya a prestar plata al gobierno, debe contarse con el voto unánime de los 7 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, cosa que no ha ocurrido en esos 30 años que van desde 1991. Eso fue sabio. Eso fue sabio. ¿Por qué? Porque siempre puede haber una buena razón para que el Banco de la República le preste al gobierno. Hoy es la pandemia. Yo como ministro de Hacienda hubiera perfectamente podido decir, se cayeron los ingresos petroleros porque cayó el precio del petróleo. Colombia perdió la mitad de sus exportaciones en el año 2015, la mitad de sus exportaciones,
Yo hubiera podido decir, esto es una circunstancia muy excepcional. Banco de la República, ayúdenos a tapar el hueco, emita y préstenos plata a nosotros. Y no nos tenemos que esforzar en compensar lo que perdimos por cuenta del petróleo. Yo hice algo muy distinto. Yo dije, perdimos ingresos petroleros, aquí hay solo dos posibilidades. Recortemos el gasto público y compensemos con un aumento de los impuestos. Eso fue, entre otras cosas, la subida del IVA del 16 al 19. Muy impopular, pero absolutamente necesaria para cuadrar la caja, bajando gasto y subiendo ingresos. Hubiera sido muy fácil para mí como ministro de Hacienda decir, Banco de la República, mire, estas son circunstancias excepcionales. Esto es un fenómeno que no se va a repetir. Esto es por una sola vez. Si hubiéramos hecho eso en ese momento por una sola vez, ya lo habríamos hecho por una segunda vez y seguramente esta sería la tercera vez. Entonces se vuelve algo permanente y volvemos entonces a un modelo de una inflación alta permanente, del 20 al 30%. Por eso yo no creo en esas salidas fáciles. Yo creo que este problema se resuelve con lo que yo dije, recortando gastos donde no sean necesarios y mejorando la recaudación de impuestos con las mismas tarifas que existen en este momento, simplemente haciendo más sofisticado el trabajo de la DIAN, algo de lo que podemos hablar de aquí en adelante. Pero el punto es, si usted se dedica a imprimir billetes, puede que el primer día no pase nada, no pasa nada, pero si lo hace de manera permanente, no hay alternativa, se le va a generar inflación y la inflación va a acabar afectando más a los más pobres. Ok, gracias. Álvaro. No, a mí me llamaba la atención básicamente la emisión que hacía Estados Unidos en ese porcentaje que me mencionaba el artículo y la inflación que tenía. Pero yo prefiero reservar más tiempo para posibles preguntas de los asistentes invitados. Ojalá al final de la reunión. Y mil gracias por tu respuesta, Mauricio. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. En la medida que tengamos el tiempo al final, efectivamente estaremos dándole cabida a algunas de las preguntas de las personas que están conectadas. Vamos a cambiar nuevamente para salirnos del tema económico por un ratico nomás, Mauricio. Y vamos a ir a otra pregunta del doctor Sotomayor, nuestro médico, que dice que ya en Francia y en algunos otros países de Europa, pues están en esa preocupación de exigir la vacunación en oficinas, en transporte público, en las discotecas, en los supermercados, en el personal de salud, por supuesto. En algún momento vamos a llegar nosotros a esa discusión. ¿Cuál es su posición al respecto de volver obligatoria la vacunación en Colombia? Más cuando ya se acerca a que vamos a vacunar incluso a niños mayores de 2 años. Muy bien. Qué buena pregunta. Es una pregunta realmente relevante y es una pregunta muy coyuntural, muy del momento. Y creo que debemos tener una buena respuesta. Y creo que es algo que el país todavía no está debatiendo de manera suficiente. Entonces, empiezo por lo siguiente. Creo firmemente en los beneficios de las vacunas. Y el Estado debe utilizar todos los medios posibles para convencer a las personas sobre la importancia que tiene para ellos mismos como individuos y para la sociedad en general de vacunarse. No soy de los escépticos de las vacunas, no soy de los que creo que las vacunas no resuelven problemas. Este fin de semana ha pasado una gran controversia con un candidato que tuvo unos mensajes bastante confusos y equivocados, en mi opinión, diciendo que las vacunas habían fracasado. No, las vacunas no han fracasado. Las vacunas nos están salvando la vida. Las vacunas hacen la diferencia entre estar o no en una UCI, hacen la diferencia entre que el virus o el coronavirus le llegue a los pulmones, de manera que las vacunas son fundamentales. Pero una persona vacunada puede transmitir el coronavirus. Entonces, las vacunas no son la solución definitiva. Vamos a tener que seguir utilizando tapabocas, distanciamiento social, etcétera, así estemos vacunados, porque una persona vacunada puede portar el virus. Y sobre todo, esto es muy perjudicial para personas que están
inmunosuprimidas o menores de 12 años para quienes todavía no ha llegado la vacuna. Conclusión, las vacunas son necesarias. Pero esa no es la pregunta. La pregunta de Camilo Sotomayor es más interesante aún, y es, ¿y qué pasa si la gente no se quiere vacunar? ¿Hasta dónde van las libertades individuales y dónde comienzan los derechos colectivos? Lo voy a poner en unos términos más legales, menos de salud pública. ¿Derechos individuales, libertades individuales o derechos colectivos? Mi filosofía, mi visión es que lo colectivo debe primar sobre lo individual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado debe utilizar todos los instrumentos para asegurarse que la gente se vacune. ¿Es eso lo que está proponiendo el presidente Macron en Francia? Un poco. Está diciendo, mire, si usted quiere ir a un teatro, si quiere ir a un restaurante, muéstreme que esté vacunado. ¿No? De lo contrario, usted está generando un problema para los demás. Me inclino un poco más en esa línea que en la línea de no me voy a vacunar porque no quiero, porque no me gusta, porque dudo de la vacuna, y es mi derecho individual. Yo creo que aquí prima el bien público. Esa es mi posición. Muy bien. Camilo. No, me parece perfectamente claro. Muchísimas gracias, Mauricio. Yo creo que en esto compartimos todos. El tema es un tema muy delicado, pero pues increíblemente, aún incluso dentro del personal de salud, hay movimientos antivacunas, personas que están trabajando activamente en clínicas y en instituciones. Hay gente que no se ha vacunado y gente que promulga con bandera enarbolada la no vacunación contra el COVID. Entonces, pues aquí se plantea además un tema desde el punto de vista de salud muy complicado, porque los actores de la salud, en un momento dado, yo pensaría que todos, así como un niño entra al jardín y lo mínimo que le pide carnet de vacunas como medida de convivencia y de seguridad con otros niños, pues, personal de salud mínimamente, puede que no para toda la población, pero el personal de salud al menos debíamos tener todos la vacuna por ser proveedores de salud y una salud segura, una atención segura. Si no, nosotros mismos nos vamos a convertir en difusores de la enfermedad y eso realmente pues no tendría ningún sentido. Muchas gracias, Mauricio. Muy clara tu respuesta. Hombre. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Perdóneme, Mauricio, pero es que acá hay otro médico que quiere hablar. Vamos a ver qué tiene por decirlo el doctor Posada, Augusto Posada. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Una pregunta. Está muy bien lo de la vacuna, pero todos debemos ser conscientes de que estas vacunas nos va a tocar ponérnoslas cada año y esta pandemia no va a durar este año, sino que va a ser un problema a largo plazo. El gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande en financiar las vacunas y que hasta el momento sea gratis. Dentro de todos los problemas económicos que se vienen planteando, ¿cómo vamos a hacer para poder vacunarnos el año entrante, el 2023, todo esto? Ya se van a empezar a cobrar las vacunas. ¿Se ha pensado? ¿Tiene algún plan para eso? Porque esto no va a ser de este año, esto va a ser de varios años. Gracias, Augusto. Qué buen comentario, porque en Colombia también se habla poco de esto. Y es que pues de una epidemia podemos pasar a una endemia. ¿Y qué quiere decir esto? Que todos los años vamos a tener el riesgo y vamos a tener que vacunarnos. Piensen un poco como pasa en los países que tienen estaciones que pues, se acostumbran a vacunarse todos los años frente a la influenza o al flu o la gripa. Y eso es una rutina. Todos los años la gente se vacuna en las oficinas, en las farmacias, etc. Nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros tenemos una buena cultura de vacunación, especialmente entre niños. Tenemos un programa muy amplio y tenemos tal vez uno de los mejores en Latinoamérica para los niños de vacunación, pero no estamos acostumbrados a vacunarnos los adultos regularmente. Y nos vamos a tener que acostumbrar, porque ya rápidamente vamos a tener que hablar de la tercera dosis. La tercera dosis va a llegar a los países avanzados que se vacunaron por primera vez entre enero y abril de este año. Para finales de este año van a estar con la tercera dosis. Entonces nosotros vamos a estar hablando de la tercera dosis pronto,
y hablaremos, y como muy bien dice Augusto, vamos a hablar de la vacuna del 2022 y la del 2023, en la medida que esto se vuelve endémico. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que no sea una enfermedad que vamos a ver el número de casos y el número de fatalidades que estamos viendo hoy, pero el solo riesgo de que existe, y yo no quiero que me dé COVID, va a obligarme a vacunarme. Así los porcentajes de incidencia o de morbilidad sean mucho menores. Okay. ¿Y dónde están esas vacunas? Es la pregunta de Augusto. ¿Quién las tiene? ¿Y dónde está la plata para comprar esas vacunas? Entonces, aquí vimos que una de las grandes debilidades que tenemos nosotros, y esto no solo Colombia, es América Latina y es África, es que no producimos estas vacunas. No las estamos produciendo. Y eso nos pone en una situación muy vulnerable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a producirlas. Y yo creo que no va a haber muchas alternativas a que en el presupuesto del gobierno este rubro no va a ser un rubro de una sola vez, sino que va a ser un rubro de un nivel de permanencia alto, de que vamos a tener que vacunarnos todos los años. Conclusión, esto no ha pasado, esto no ha concluido, ni va a concluir con la segunda dosis que nos estamos poniendo los colombianos. De manera que la pregunta es sumamente relevante. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Gracias. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar un poco, aunque en el Cervantes pocas mujeres se ven hoy porque obviamente nuestro colegio desafortunadamente era solo masculino. Vamos a hablar un poco de temas de mujer y de género. Pregunta Humberto Mesa, ¿cuál es su posición con respecto al aborto, al matrimonio no cisgénero, a la adopción, a la igualdad de género en relación a la participación de la mujer en listas de Senado y Cámara, entendiendo además que su obligación a la hora de configurar su cuerpo de ministros es dar equidad de género, incluso respecto a quienes conforman el bloque LGTBI? Hay muchos elementos en esa pregunta. Es difícil dar una respuesta genérica para todas las aristas, dimensiones, matices que tiene esa pregunta. O sea, yo la seccionaría y daría como una serie de respuestas a algunos aspectos. Probablemente no sea exhaustivo, no los cubra todos. Parto de una premisa, parto de un punto, digamos, sobre el cual edifico la forma en la que pienso estos temas. Sí hay un problema de desigualdad de género, sí hay un problema de discriminación, sí hay un problema que el Estado debe tratar de resolver. Entonces, eso toma muchas formas, se expresa de muchas maneras. Dos personas idénticas en todo, en edad, en experiencia, en años de educación, todo igual, excepto el género, el hombre gana más que la mujer. Es una desigualdad que existe en el mercado laboral. Otra, que salió hace poco un reporte del DANE. La mujer pasa muchas más horas en trabajos domésticos, trabajos del hogar, que el hombre. Trabajos no remunerados. Y la mujer ha sido muy afectada por la pandemia, más afectada que los hombres. Hay más mujeres desempleadas que hombres desempleados, producto de la pandemia. Hay más violencia intrafamiliar contra las mujeres. Bueno, hay muchas dimensiones donde uno puede decir, hombres y mujeres, hay desigualdad, hay brecha, hay inequidad. Entonces, claro que el Estado debe actuar para cerrar esas brechas. Soy completamente convencido de eso. Pasemos a las preguntas sobre cómo se logra eso. Entonces yo digo que una parte muy importante es educación. Una parte muy importante de la respuesta a este problema es mejorar la educación de las mujeres, mejorar la forma como somos conscientes de estos problemas. Bueno, es un aspecto muy basado en que seamos más conscientes y no seamos indiferentes frente a estos problemas. Tema 2, para ir seccionando esto en pedazos, es el tema de los derechos de grupos de la sociedad que tengan diferentes tipos de orientaciones y preferencias
sexuales. Entonces, yo en eso también creo que debemos ser una sociedad abierta, incluyente, y una sociedad en la que respetemos esas preferencias y esos derechos que la persona escoja bajo qué orientación sexual quiere vivir. Hablemos entonces de las implicaciones que tiene esto desde el punto de vista legal. Entonces yo creo que tenemos que ceñirnos a nuestra Constitución y a la interpretación que ha dado la Corte Constitucional. Entonces, en aquellos casos donde la Corte Constitucional, por ejemplo, ha aceptado la adopción de parejas del mismo sexo, yo no iría en contra de eso. Y tampoco creo que se pueda discriminar que los niños no puedan entrar a un colegio porque sus padres son del mismo sexo. No, tampoco estoy de acuerdo con eso. Entonces, creo que debemos ser una sociedad incluyente, tolerante y una sociedad en la que respetemos esa diversidad. Okay. Humberto, ¿tiene alguna observación? No, aparte de sorprenderme en general la respuesta, viniendo de un precandidato del Partido Conservador, no puedo más que de felicitarlo, Mauricio. Lo felicito. Bueno, muy bien. Bueno, gracias, Humberto. Una nueva pregunta para nuestro precandidato. La hace José Rafael Hunda y Carlos Borrero. Dice, ¿se diferenciaría durante su gobierno entre protesta social, bloqueos y vandalismo? ¿Qué tratamiento le daría usted a cada una de esas tres categorías? ¿Y qué camino sustantivo ha pensado que el próximo plan de desarrollo deba incluir para responder el estallido social? ¿Me puede repetir la primera parte porque no la alcancé a captar toda? La primera, si usted en su gobierno diferenciaría entre A, protesta social, B, bloqueos, C, vandalismo, y qué tratamiento le daría a cada una de esas tres categorías. No, yo claro que lo diferenciaría. Creo que son tres cosas distintas. Creo que no se pueden confundir, no se pueden mezclar. La protesta social, respetarla. Pero obviamente el vandalismo no es aceptable. No creo que sea una expresión que venga de la mano de la protesta social. El vandalismo, pienso yo, que debe ser reprochado y debe ser sancionado. Y en la mitad está el tema de los bloqueos, ¿no es cierto? Como si los bloqueos fueran otra categoría. Entonces, aquí hay un tema de una filigrana jurídica muy importante. Yo no soy abogado, pero se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Si usted bloquea la salida del puerto de Buenaventura, donde no puede entrar la carga de alimentos, llamémosla harina, y no pueden salir las exportaciones de café, está afectando la vida de millones de personas. O no puede salir un paciente que necesita ir a un tratamiento a Cali para una atención de urgencia. Es inaceptable desde mi punto de vista ese tipo de bloqueos. Pero, si usted es un sindicato y le pide un permiso a la autoridad municipal para hacer una marcha y toma 2 carriles de la avenida Séptima, por ahí por el frente del Parque Nacional, y sale por ahí, usted está, claro, alguien podría decir, usted está bloqueando una vía, pero no, hay una alternativa, hay otras vías. Y es un evento que va a tener una duración de tal hora a tal hora. Entonces, ahí no hablamos de bloqueo, ahí hablamos de una actividad que está utilizando el espacio público, que puede que en ese momento no se esté usando ese carril, pero está acotada en el tiempo y hay alternativas. Entonces, pues lo han dicho algunas personas, ese tipo de bloqueo, entre comillas, es un bloqueo aceptable desde el punto de vista constitucional en Colombia, pero el de Puerto de Buenaventura no. Ok. No sé si Borrero o Hunda tienen alguna contrapregunta.
No, mil gracias, Mauricio. Me parece muy clara la respuesta y coincido al 100%. Carlos. Gracias, José Rafael. Mauricio, la segunda parte de la pregunta tenía que ver con que, por supuesto, puede haber un estallido social, pero ¿en qué tiempo puede responder un gobierno cuando resulta que desde el inicio, en su primer año, tiene que presentar un proyecto de plan de desarrollo y este debe ser aprobado por el Congreso de la República y luego, como usted bien lo sabe, ese plan de desarrollo es el que rige los presupuestos nacionales de los siguientes 4 años? Entonces, en el próximo plan de desarrollo hay que ser muy audaces y hacer unos planteamientos muy sustantivos para efectos de lograr atender la protesta social. ¿Cuáles serían esos planteamientos sustantivos que eventualmente usted considera debieran incorporarse en el próximo plan de desarrollo? A ver, Carlos Eduardo, yo creo que en la protesta social pueden salir preocupaciones, inquietudes y propuestas. Y propuestas que las puede haber buenas, regulares o malas, viables o inviables. Puede haber todo tipo de propuestas y pueden salir de los pliegos que surgen de esa protesta social. Pero yo estoy convencido de que lo que le genera a una sociedad verdadero progreso es que todas esas tesis se puedan confrontar, o sea, que se puedan confrontar con quienes piensan de otra manera, con quienes piensan que esa fórmula que están proponiendo los que hoy están protestando en tal sector no es viable o no resuelve el problema que se está pretendiendo. Esa confrontación de tesis en una democracia solo puede darse en el escenario del legislativo, donde uno dice, bueno, está esta idea de que se dé tal subsidio, o está esta otra idea de que se baje tal impuesto, o está esta otra idea de que el Estado se encargue de tal actividad. Todo eso hay que discutirlo en un escenario donde uno pueda poner en evidencia pues las tensiones, las fricciones, los costos. Si yo hago esto, pues voy a tener que dejar de hacer lo otro. Ese es el escenario del Congreso. Entonces, que se lleven allá todas esas tesis. Entonces tú me preguntas, bueno, pensando en ese escenario que es el Congreso, que es donde se tramita el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué veo yo de esto que está dando vueltas, gravitando en el país alrededor de esta actual protesta social, que es algo en lo que deberíamos pensar y en lo que el gobierno debería actuar frente al Congreso? Yo no creo en la renta básica universal. La renta básica universal es decirle a cada familia colombiana que recibirá un salario mínimo, 1 millón de pesos, fijos, independientemente de su condición socioeconómica, porque renta básica universal, subrayo la palabra universal, universal quiere decir para todos, y todos sabemos que en Colombia no todo el mundo necesita un salario mínimo, hay muchas personas que no lo necesitarían, y todos sabemos que un salario mínimo para los 15 millones de familias que hay en Colombia, pues sería un costo prohibitivo. Más o menos 1 millón de pesos para 15 millones de familias, esos son 15 billones de pesos mensuales. No hay cómo, no hay plata para eso, a no ser de que uno ponga la máquina del Banco de la República, que ya expliqué que es una pésima idea, pésima idea. Entonces, no se puede una renta básica universal, ni es conveniente. Lo que tenemos es que dar un ingreso básico garantizado, un ingreso básico garantizado. ¿Eso qué quiere decir? Lo mínimo que se necesita para que la persona no se muera de hambre. Esa es la línea de indigencia o de pobreza extrema. Entonces, a cada familia asegurarle que por cada miembro se necesitan 145.000 pesos en cada familia. Y si hay un hogar que no alcanza esos 145.000 pesos, que el Estado complemente, ingreso mínimo garantizado. Entonces, este es el tipo de cosas que se deberían decir. Que haya un candidato que dice renta básica universal, y todo el mundo lo va a aplaudir y todo el mundo piensa que está resolviendo todos los problemas. Y cero esfuerzo, porque esto es a punta de emisión monetaria. O sea, mejor dicho, esto es realmente fácil. Eran unos brutos los que no propusieron esto antes. Y va a haber otra, y vamos a salir a decir por qué. Porque eso no es bueno. Y porque eso que suena tan atractivo a la postre nos acaba llevando al precipicio. Ustedes saben, el camino al infierno está labrado de buenas intenciones.
Y vamos a estar en el otro lado, en la otra orilla, que les decimos, miren, no, la plata no alcanza para renta básica universal, alcanza para ingreso básico o ingreso mínimo garantizado, para que nadie pase hambre. Entonces, eso es para el 20, 25, 30% de la población que está en esa condición, donde se complementa para que no se tenga hambre con programas como Familias en Acción, que por cierto lo creé yo siendo director del Departamento Nacional de Planeación, en una crisis muy fuerte que tuvimos en el año 99. Y ahí vamos a esa discusión. Pero Carlos Eduardo, su pregunta es, plan de desarrollo, ahí es donde se tiene que discutir esto. Que salgan los que proponen la renta básica universal, que digan cómo la van a financiar, y que salgamos los que decimos, no, aquí hay que asegurarnos que, por ejemplo, programas como Familias en Acción, Ingreso Solidario, se fusionen y le damos a todos los colombianos la certeza, la seguridad de que no van a pasar hambre. Bueno, amigos, les tengo la noticia que según el tiempo que me dieron, pues a Mauricio le queda algo así como 25 minutos con nosotros. De manera que vamos a ver si avanzamos. Para hacerlo más rápido, ¿cuáles son, Mauricio, los 3 principales problemas de la educación en Colombia? Divídese a los 3 y cómo los afrontaría. Bueno. Pregunta Álvaro Ruiz. Muy bien. En Colombia, de cada 100 jóvenes que se gradúan de la educación media, lo que en nuestra generación llamábamos el bachillerato, de cada 100, 52 pasan a la educación superior. Ojo, esto no necesariamente es universitaria más técnica y tecnológica. 52 de cada 100. Eso es muy poco. Eso es sumamente poco. Eso es... Chile debe estar por ahí en 75, 77. Los países avanzados están más cerca del 90, o sea, quien se gradúa del bachillerato pasa a algún tipo de formación en educación superior. Nuestro gran reto en educación en este momento es aumentar esa cobertura. Y eso requiere apoyos, la matrícula gratuita en las universidades públicas, requiere apoyos para la educación superior privada, requiere ampliación del número de cupos para la educación técnica y tecnológica. Yo creo que ahí tenemos el primer gran reto. Segundo gran reto. En las pruebas de evaluación de competencias, una de ellas, por ejemplo, son las pruebas PISA que realiza la OCDE. Por cierto, recuerden que yo fui el ministro responsable del acceso colombiano a la OCDE. Nos va mal. Nos va mal. Sí, nos estamos comparando con los mejores. Pero nosotros en el colegio siempre nos comparábamos con los pilos de la clase. ¿No es cierto? En mi curso el pilo era Mauricio Reina y pues todo el mundo decía, bueno, Reina sacó 5 y yo saqué 4,2. Listo, ahí ese es el referente. No se compara uno con el que se rajó. Entonces, estamos en la OCDE y nos comparamos con los mejores. Y nos estamos rajando. En habilidades verbales, en matemáticas y en aptitudes analíticas. Entonces, tenemos un problema de calidad, ya no de cobertura, ya más o menos de educación primaria, cobertura casi que universal, educación secundaria bastante alta, pero tenemos un problema de calidad. ¿Cómo se resuelve ese problema de calidad? Es un problema de formación de docentes, en muy buena parte, preparación de docentes, y también de reducir el tamaño de los cursos, las clases, y ampliar la jornada. Porque nosotros adoptamos un modelo que para poder lograr la cobertura plena, entonces le decíamos a los jóvenes, la mañana tal grupo y por la tarde vienen otros. Entonces se reducía la jornada a 6 horas y una jornada debe ser de 8 horas en el colegio. Entonces tenemos que hacer más aulas porque más jornada, más calidad. Problema número 2. Problema número 3, el punto de partida. La educación preescolar, la educación en la primera infancia, 0 a 5 años. Entonces, las diferencias que hay de 0 a 5, si esa brecha ya después es muy difícil y muy costoso cerrarla. Entonces, tenemos que lograr que este programa que tenemos hoy de atención integral a la primera infancia, los famosos CDIs, los Centros de Desarrollo Infantil, si no han ido, vayan, les recomiendo vayan a un lugar de los nuevos del ICBF, los CDIs, es una maravilla, pero todavía no estamos llegando a
a todas las necesidades de la población colombiana. Entonces hay que hacer CDIs para atención integral a la primera infancia. Tercer elemento, tercera prioridad en la educación. Ok, Mauricio, gracias. Álvaro, ¿alguna otra cosa? No, mil gracias. Ok. La siguiente pregunta también tiene que ver con el tema de educación, la formuló Carlos Eduardo Borrero y dice, ¿qué papel considera usted que debe tener el acceso a Internet y la promoción de la educación y de la economía digital a través de la web en el próximo gobierno? Total, total. Ese es un tema que la pandemia nos demostró que estamos atrasados. Yo creo que ya todos sabemos, se volvió un tema de conversación en todos los escenarios, que el 50% de la población colombiana no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a banda ancha, y eso tiene unos costos tremendos y los vimos totalmente reflejados en esta pandemia. Los jóvenes en zonas rurales, los jóvenes en estratos socioeconómicos bajos, pues perdieron el año escolar porque simplemente no tenían cómo seguir una clase virtualmente. Entonces, prioridad, absoluta prioridad. Y hoy ya es algo que no cuesta tanto y es algo que se puede hacer relativamente rápido. Entonces, masificar el uso de las TIC tiene que ser punto número uno de una agenda de infraestructura. Indiscutiblemente. Es más importante eso que pavimentar vías. Ok. Bueno, muy bien. ¿Tiene algo que comentar, Carlos Eduardo? Gracias, Mauricio. Muy clara tu respuesta. Gracias. Ok. Bueno, volvamos a la economía. Miren, nos quedan 4 preguntas de economía y 5 de otros temas para los 20 minutos que tenemos. La siguiente es una pregunta mía que dice, ¿qué opinaría usted, Mauricio, de una mayor intervención del gobierno en el diseño de los modelos de riesgo de los bancos privados para facilitar el acceso de las MIPYMES a crédito barato? Bueno, es una pregunta para personas que entiendan y que estén bien familiarizadas con este concepto. ¿Qué es lo que hay detrás de la pregunta? Que a través del marco regulatorio que tiene el Estado, porque el Estado es el que regula esa actividad, una actividad que tiene riesgos, porque uno tiene que asegurarse, el ministro de Hacienda es el responsable de eso, de que los bancos van a tener con qué responderle a la plata que les llevó, a la gente que les llevó la plata con sus ahorros. Entonces se vigilan los riesgos para que el banco entonces no se vaya a exceder en unos riesgos y de pronto no haya con qué pagarle al ahorrador. Entonces la pregunta dice, ¿qué tal si en el diseño de esa regulación nos metemos de una forma donde inducimos más crédito hacia la pyme? Es decir, más crédito a menor tasa. Es decir, si lográramos que, como la tasa de interés al final es el precio del riesgo, ¿sí? Lo que yo le propondría es que el gobierno intervenga ese modelo obligando a que el precio de los mejores riesgos sea un poco más alto para así lograr que el precio de los riesgos de las MIPYMES sea un poco más bajo. Esa es la idea. A mí el concepto del Estado que obliga a hacer algo me suena un poco extraño, porque el Estado, digamos que es malo haciendo esa función y muchas veces se equivoca. Entonces, si dice el banco tiene que hacer tal cosa, entonces el banco al final no lo hace o no lo encuentra viable o le encuentra la alternativa. Yo soy más de incentivos, ¿no es cierto? De incentivos, de decir, hagamos la regulación de una forma tal que le resulte atractivo a un banco prestarle a la pyme, que sea algo que genera, digamos, una conveniencia, para ponerlo en términos más mundanos y más sencillos. Entonces, ¿qué pienso sobre esto? A mí el modelo que más me gusta, si uno dice, hombre, yo quiero darle crédito barato a la pyme, es un modelo que a ustedes les va a sonar extraño.
donde uno dice, oiga, si el gobierno tiene muchas ganas de que pase algo y que le presten barato a alguien, subsidie la tasa de interés. Porque es que lo pone en evidencia. No es una cosa por allá enredada, de una regulación que a lo mejor funciona o no funciona. Entonces, si nosotros queremos que la gente compre casa nueva, perdón, no gratis, casa nueva, ¿qué hacemos? Le damos un subsidio a la tasa de interés. Entonces la persona va al banco y en vez de tener que pagar una tasa de interés del 11%, si es una persona muy pobre, le cobra una tasa de interés del 5 o del 6%, y el Estado pone la diferencia. Y eso así funciona en Colombia. Y así se dinamiza el sector de la vivienda. Pero es directo, es evidente. El gobierno está pagando unos puntos de la tasa de interés. Entonces, me gusta más ese modelo. Me gusta más el modelo de subsidio de la tasa de interés. Muy bien, Mauricio, gracias. Usted ha reconocido en alguna intervención hace poco que el estallido social pues, fue resultado del aumento de la pobreza y de la implosión de la clase media. Si a eso le unimos que también hay una gran desigualdad económica y creciente desigualdad económica en Colombia, ¿no cree que para enfrentar esta situación no podría ser conveniente, por ejemplo, incluir una reforma tributaria que contenga tasas de impuesto de renta crecientes para las personas jurídicas, llegando incluso a tasas, por decir algo, del 50% para utilidades grandes, superiores, por ejemplo, a 100.000 millones de pesos, diferenciando el tratamiento del impuesto de renta de las grandes empresas a las pymes? Es decir, ¿usted ve viable impuestos de renta graduales y crecientes para las personas jurídicas? Juan Carlos, ese es otro... Perdón, pregunta de Álvaro Ruiz. Ah, listo, Álvaro. A ver, ese tema es un tema que no es exclusivo de Colombia, es un tema universal, es un debate que hay en muchos países y es un debate que se ha dado en Colombia en repetidas ocasiones. Yo he estado muchas veces parado enfrente de la plenaria del Senado de la República defendiendo la tesis que les voy a dar aquí, y es que aparte del régimen simple, que ya dije, pues para traer a la formalidad empresas con ventas de menos de 3.000 millones de pesos, incluso pueden ser personas naturales que tengan un negocio, el simple aplica también para personas naturales, con ingresos brutos de menos de 3.000 millones, que me gusta ese modelo por lo que es el canal de entrada a la formalidad. Aparte de eso, yo defiendo la tesis de la misma tarifa de impuesto de renta para todo el mundo. Y eso va en total contradicción con la pregunta que acaba de hacer. Porque ustedes, cuando uno está en el gobierno, cuando se para frente a la opinión pública, en el Senado o en cualquier otro escenario, uno sabe que hay cosas que son fáciles de decir y argumentar y que le van a sonar atractivas a la gente. Entonces, Juan Carlos lo puso en unos términos que yo creo que todos ustedes quedaron convencidos. Una empresa de esas multimillonarias que tienen utilidades de 100.000 millones de pesos deberían pagar un impuesto de renta más alto que la pyme que tiene 5 trabajadores. Es una injusticia que la pyme de 5 trabajadores pague la misma tarifa de impuesto de renta de una empresa que hace una utilidad de 100.000 millones de pesos. Es inaceptable. Le aseguro que yo puedo seguir por esa línea y convencerlos a todos ustedes de que es inaceptable. Y salen todos y firman una proposición diciendo tiene que haber diferentes tarifas del impuesto de renta para las sociedades. Es muy fácil. Perdón, es mucho más Mauricio. fácil. Perdón, es mucho más fácil defender eso que defender lo que yo les voy a decir, que es un argumento que creo que es el correcto. Una cosa es lo que es fácil de defender y otra cosa es lo correcto. Entonces, ¿qué tal si yo les digo que esa empresa que tiene utilidades de 100.000 millones de pesos es una empresa que genera miles de empleos y que esos 100.000 millones de pesos realmente son un porcentaje bajo, su rentabilidad en este momento es baja frente al capital que está invertido? Es una empresa que está pasando dificultades por cualquier razón y que en todo caso emplea miles de personas.
¿Y qué pasa si les digo que esa pyme de 4 o 5 trabajadores es un bufete de abogados donde, sí, no hacen 100.000 millones de pesos, pero hacen 2.000 millones o 3.000 o 5.000 millones de pesos que se reparten en 4 personas? ¿Se sostiene la idea de que es conveniente tener tarifas diferenciales? Se sostiene, Mauricio, si usted a eso le suma, siempre y cuando supere una tasa de rendimiento sobre ingresos superior a X o al capital superior a X. Ya entramos en un mundo muy complejo, muy complejo, de una cantidad de cálculos que es fácil tergiversar, es fácil que sea difícil leerlos, que sea difícil tener la información confiable. Es decir, entramos en esa conversación, pero no entremos ahí. Yo simplemente lo que les digo es, soy un experto en entender la diferencia entre un argumento que uno puede hacer un poquito hiperbólico y decir esto es una injusticia, y por otro lado con mi camiseta o mi sombrero de economista decir un momento, porque las cosas no necesariamente cuando suenan bien son correctas. Álvaro. A ver, de pronto la pregunta no la formulé de una manera clara. Creo que sí debe ser las reglas iguales para todos. Mi pregunta era en el sentido de escalonamiento de utilidades. Por decir algo, por los primeros 500 millones, todos los colombianos, todas las personas jurídicas pagan exactamente lo mismo. Por decir algo, un 10, un 15%. Por los siguientes 500 millones se incrementa a un 20%, ¿sí? Por escalones en utilidades. De tal manera que para los escalones de utilidades más altas, de 100.000 en adelante, donde ya la empresa está con unas utilidades apreciables, el gobierno se hace cada vez más socio de esa buena empresa y se fortalece a las pequeñas para que tengan un porcentaje de impuesto menor, y de esa manera ir fortaleciendo también a la pequeña y la mediana empresa. Nos podemos quedar horas y horas discutiendo esto. Lo que yo diría es, si queremos apoyar a la pyme, que es informal y que tenemos que formalizar, vámonos por el lado del régimen simple. Es la mejor ayuda que le podemos dar. Y pasado un cierto umbral, en este caso son 3.000 millones de pesos de ingresos brutos, el Estado no tiene cómo saber si una empresa que está ganando 1.500 o una empresa que está ganando 100.000 millones están haciendo una función social diferente. El Estado no tiene las herramientas para saber cuál de las dos debe tener un mayor apoyo, porque puede que la de 1.500 sean unas personas que están haciendo una gran utilidad, y la de 100.000 millones es una empresa muy grande que 100.000 millones es una rentabilidad muy baja. El Estado no tiene las herramientas para poder calibrar eso y decir, al de 100.000 millones hay que cobrarle mucho más que al de 1.500 millones. Ok, listo, Mauricio. Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en algo. Una pregunta de economía, la última. Vamos a tener tal vez que saltar algunas porque el tiempo sigue en pie. Lo de las 9:40, Mauricio. Sí. Ok, Qué pena con ustedes, pero... última de economía, entonces. Es una pregunta de Carlos Alberto Ferreira que dice, durante sus años de ministro, la deuda externa se duplicó llegando a 80.000 billones. Las varias reformas tributarias presentadas elevaron el recaudo en más de 2 puntos del PIB. La bonanza petrolera le significó otros 2 puntos del PIB. Es decir, que tuvo muchas cosas positivas, pero que aún así la desigualdad en términos del Gini apenas se reducía antes y después de transferencias, según el informe de la OECD. ¿Por qué ocurrió esto? A ver, tenemos que hacer y yo estoy más que listo e interesado, porque se han tejido tantas mentiras, tantas falsedades con el tema económico, y que el gobierno del pasado sobreendeudó al país, que el gobierno de Rochón, que se disparó la deuda. No, se han dicho una cantidad de cosas que
pues honesta y sinceramente no son ciertas. Se utilizó de una forma muy efectiva o casi que efectista desde el punto de vista político por la oposición, que es el actual gobierno. Pero les voy a dar un par de datos. Yo llegué al Ministerio de Hacienda en el 2012 y salí en el 2018. Todos esos años la pobreza cayó. Todos esos años la desigualdad cayó. En todos esos años tuvimos un crecimiento positivo. Pero, por allá al comienzo, en el 2014, de repente tuvimos una sorpresa muy ingrata. Y es que el precio del petróleo, que venía por las nubes, se desplomó. Y eso hizo que, para el 2015, el gobierno perdiera una quinta parte de sus ingresos, que eran del petróleo, desaparecieron. Entonces, de 100 pesos que tenía el gobierno de ingresos, recibió después solo 80, perdió los 20 que ponía el petróleo. Y las exportaciones, que son un motor importante de la economía, dada nuestra alta dependencia del petróleo y dependencia que hay que resolver, las exportaciones se cayeron a la mitad. Colombia era un país que exportaba 60.000 millones de dólares en el 2013 y para el 2015 estaba exportando 30.000 millones de dólares. Eso fue un choque brutal, brutal. El principal ajuste a ese choque lo vivimos todos los días nosotros los colombianos, todos sin excepción, y es que de un día para otro, de una manera muy rápida, el dólar, que en Colombia era barato, a 1.700, 1.800 pesos, de repente se encareció y pasó a 3.000 pesos. Fue maravilloso ese mensaje. ¿Por qué? Porque rápidamente a todos nos llegó el mensaje: aquí están escaseando los dólares y el dólar vale más. Y si usted compraba electrodomésticos importados, se le subió el precio. Si compraba carros importados, se le subió el precio. Entonces, inmediatamente nos ajustamos y dejamos de importar. Y fue muy bien que el país hubiera podido hacer ese ajuste a través de la tasa de cambio. Pero eso también tiene sus costos. La devaluación, nosotros pasar de 1.800 pesos por dólar a 3.000 pesos por dólar, significa que una parte grande de la deuda del gobierno estaba en dólares. Y esa deuda, pues una cosa era a 1.800 pesos por dólar y otra cosa a 3.000 pesos por dólar. Entonces pasamos de repente a deber más en pesos simplemente por efecto de la devaluación. El aumento de la deuda pública entre el 2014 y el 2018, en 3/4 partes es el efecto de la devaluación. Simplemente porque los mismos dólares ahora nos costaban más pesos. Pero bueno, el gasto público no creció, el gasto público se mantuvo estable, incluso bajó, para el 2018 bajó. Entonces, todo eso fue falso, todo eso que el derroche y que el aumento del gasto y que la explosión de la deuda, no, eso fue el efecto de acomodarnos al choque petrolero. Y creo que lo hicimos bastante bien. Curiosamente ahora sí se explotó la deuda, ahora sí se disparó, ahora sí se redujo, de hecho ya se interrumpió el avance que habíamos tenido en reducción de la pobreza, se volvió a subir la pobreza. Pasaron una cantidad de cosas por cuenta del COVID que pues casi como que ahora ese argumento de que es que esto estuvo muy mal manejado ya como que perdió fuerza. Conclusión. Colombia avanzó, Colombia progresó. Y les voy a decir una cosa. Colombia progresó no solo en los 6 años que yo fui ministro de Hacienda. No. Colombia progresó mucho entre el año 2000 y el año 2019, antecitos de la pandemia. 2 décadas buenas para Colombia, de progreso. Bajó la pobreza, bajó la desigualdad, se mantuvo un buen ritmo de crecimiento económico, casi que igual en la primera década que en la segunda década. En fin, fueron buenos años para Colombia. Estamos en un punto de quiebre, en un punto de inflexión, donde hemos tenido un retroceso por cuenta del COVID, pero puede convertirse este retroceso en una espiral de malas decisiones, porque entonces hay salidas, la salida fácil puede llevarnos a empeorar las cosas, como esto de la emisión monetaria. Vamos entonces a generar además un problema de inflación. Entonces, aquí es donde el país tiene que ser muy maduro en decir, oiga, lo que pasó por cuenta del COVID quiere decir que hay que replantear completamente el modelo económico, hay que hacer trizas la estructura con la que venimos operando o hay que hacerle
algunos ajustes y hay que perfeccionarla y seguir por ese camino, o vamos a experimentar con un nuevo modelo para simplemente decir que todo lo que venía de atrás estaba mal. No, no todo lo que venía de atrás estaba mal. Hay cosas buenas, hay cosas que hemos hecho bien los colombianos. Bueno, muy bien, Mauricio. Se está acabando el tiempo y hay dos temas, es decir, ya se quedaron 6 o 7 preguntas sin hacer, pero hay dos temas, solo se los nombro para que usted nos dé su posición al respecto. Casi que un sí o no. Acuerdo de paz, ¿cómo va a ser la implementación en su gobierno? ¿Y qué va a pasar en las relaciones con Venezuela, con todos sus inmigrantes y etcétera? Yo creo que el país tiene que pasar la página del sí y el no. El país tiene que pasar a pensar en qué sacarle la parte positiva al acuerdo de paz, que es resolver una cantidad de problemas reales, objetivos, no inventados, en zonas muy pobres, zonas muy abandonadas, donde no hay Estado, en fin, que amenazan al resto del país. Si no lo resolvemos, seguirán siendo una amenaza. El Catatumbo, el Putumayo, Caquetá, seguirán amenazando, desestabilizando. Entonces, no, tenemos que resolver esos problemas. Hay que pasar a la implementación. No hay duda. Y hay que defender las instituciones que surgieron del acuerdo de paz. Hay que defenderlas y hay que dejar de antagonizar y polemizar sobre eso. Eso se hizo para tener un dividendo político electoral, pero el país no puede echar para atrás. Yo pienso que en eso nos equivocaríamos. Me hiciste una segunda de esas cortas. La otra era Venezuela. Venezuela. Mira, yo obviamente no tengo la fórmula para cómo acabar con el régimen de Maduro. No tengo la fórmula. Creo que se le escapa a las posibilidades reales de un país como Colombia. Es un tema donde yo personalmente lo que pienso es que tiene que haber un acuerdo muy multinacional, donde están Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Ahí es donde se puede dar el acuerdo para acabar con el régimen de Maduro. Y Colombia tiene que estar ahí promoviendo esa conversación. No tiene los instrumentos directamente para hacerlo, pero sí puede ayudar a convocar la necesidad de ese acuerdo entre las potencias. Y soy de los que defienden, no es tu pregunta, Juan Carlos, pero aprovecho para decirlo, soy de los que defiende la inmigración venezolana en igualdad de condiciones y de garantías que la población colombiana. Me gusta lo que hizo el presidente Duque, me gusta esos, digamos, la protección temporal a los inmigrantes venezolanos, me gusta, y creo que al final del día a Colombia lo va a beneficiar. Ok. Esta última pregunta solo requiere una respuesta suya. ¿Estaría usted electoralmente, estaría usted más cerca de un acuerdo con la coalición de la esperanza o con el Centro Democrático? Yo no me voy a entrar en esa, no voy a entrar en eso, porque no me quiero encasillar. Tengo mis posiciones, ustedes las vieron aquí hoy. No creo que sean las posiciones que se pueden clasificar fácilmente en esas orillas. Creo que tendría puntos de acuerdo y puntos de discrepancia en ambos frentes. Entonces, preferiría que dijeran, pleguémonos todos a la visión más balanceada, más moderada, más moderna que tiene Mauricio Cárdenas. Ojalá que ellos hicieran eso. Bueno, ok. ¿Cuál es la visión de futuro de país que usted quisiera dejarle a los colombianos? Ya como última pregunta. Sí, y muchas gracias. Aprovecho para agradecer todo Ha sido fantástica esta conversación. Yo la he disfrutado mucho. Espero que para ustedes también haya resultado interesante y que no se hayan dormido aquí oyendo a este Cervantino. A mí la formación del colegio me ha servido mucho. Yo quiero mucho al colegio y quiero mucho al colegio porque a mí me enseñó algo que nadie me va a poder quitar nunca,
y es que nuestro colegio no era un colegio elitista, no era un colegio de clase o clasista, un colegio diverso. Entonces, el poder vivir en ese ambiente de diversidad, con situaciones socioeconómicas diferentes, yo creo que a todos nos vuelve mejores seres humanos, mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Entendemos más también las problemáticas. Me preocupa mucho esa homogeneidad de los colegios de élite en nuestras ciudades principales. Entonces, a mí el colegio, yo le tengo mucho cariño por eso. Y creo que también tengo mucha deuda con el colegio en la parte de disciplina, cultura de trabajo, orden, en fin. Puede que haya tenido muchos defectos en muchas cosas, en muchos campos. Bueno, no ser un colegio bilingüe, creo que hoy por hoy es una restricción, pero ustedes se preguntarán, ¿y qué hace ahora Cárdenas ahora hablando del colegio si ya lo van a dejar el avión? No, para mí fue muy importante la formación del Cervantes. Y ha sido toda la vida algo de lo que he sido muy consciente, sobre todo. ¿Qué país quiero? Yo quiero un país menos dividido, un país donde yo pueda sentar como presidente de Colombia a la mesa a personas que piensan muy distinto, o sea, que se puedan sentar personas que tienen posiciones de derecha y posiciones de izquierda y decir, vamos a lograr unos acuerdos sobre algunos temas de fondo. Pongámonos de acuerdo y dialoguemos. Me aterra vivir en un país donde los expresidentes no pueden hablar entre ellos. No se pueden sentar a la misma mesa. Me aterra, porque creo que ahí tenemos que, usted lo dijo hace un momento, Juan Carlos, tenemos que ponernos de acuerdo dentro del desacuerdo. Entonces, yo siento que tengo la capacidad de construir esos consensos, de convocar, de no irme a los extremos, y creo que eso se logra porque no soy una persona de dogmatismos. Soy una persona que viene de una formación más de evidencia, de números, de evaluaciones, de qué dan las cosas, y no me importa si las propuso un señor verde o rojo o azul o amarillo, no me importa. O sea, lo importante es, oiga, esa fórmula me parece que funciona, y aquí están los documentos que sustentan esa tesis de que funciona. Ese soy yo. Yo no voy a irme porque lo dice, que hay que hacer tal cosa porque lo dice la Biblia, ni porque lo dijo Mao, o porque lo dijo, no me interesa. O sea, me interesa si funciona o no funciona y qué dicen los datos y qué dice la evidencia. Ese soy yo, y creo que ese es el tipo de personalidades que ayudan a que se formen unos consensos. Y eso es lo que Colombia necesita en este momento, para volverse un país. ¿Para qué todo esto? Pues para volverse un país con mejores condiciones de vida, punto. Así de sencillo, un país donde vivamos mejor los colombianos. De manera que, Álvaro, Juan Carlos, todos, mil gracias. He disfrutado mucho esta charla. Mil gracias. Sobre todo, lo que se prepara sale bien, y ustedes prepararon muy bien sus preguntas, así que los felicito porque hay tiempo invertido. Los dejo, salgo corriendo para el aeropuerto. Bueno, muchos éxitos, Mauricio. Mauricio, muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Feliz viaje. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Muy amables por la presencia. Todos los que empezaron terminaron, o sea que Mauricio no durmió a nadie. Gracias por la moderación, Juan Carlos. Excelente, Juan Carlos. Muy bien, Juan Carlos, lo felicito. Con mucho gusto, siempre a sus órdenes. Bueno, gracias, Juan Carlos. Que esté muy bien. Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, Juan Carlos. No, pues, gracias, adiós. Gracias. Chao. Feliz noche para todos. Chao, Pedro. Juan Carlos. ¿Quién habla? Carlos Ferreira. Yo, Capeto, ahí se hizo la pregunta, que no sé qué. Ahí le suspendieron su segundo tiempo para que lo pudiera ver. Ay, sí, veo que vamos 0-0. Vamos 0-0. No sé qué pasó, sé que los países se bajaron a echar piedra o algo. Sí, eso pasó exactamente. Sí. Bueno, tiene que hacer ya. Tiene más que hacer ahorita. Jorge Hernán. Saludos a todos. Chao. Hola, Jorge Hernán, que no lo había visto. ¿Cómo estás? Está sin micrófono, Jorge Hernán. Ya. Está muteado. Tiene que abrir el micrófono. Ahí. ¿A qué hora llegó? No me di cuenta, Jorge Hernán. Muy buenas preguntas. Yo estuve muy prudente en el sentido de que ni le pasé el soplete. Vamos a ver. Eso,
Yo sabía que usted no lo iba a hacer, yo sabía. ¿Ah? Que usted no iba a soplarle. Sí, no,